¿Cómo están? Un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo en este ejercicio institucional, en este esfuerzo de nuestra carrera de Ciencia Política y Gestión Pública a través de su instituto, a Juan Carlos, que es responsable, y por supuesto a nuestro invitado especial. Es un placer tener acá, colega, amigo, también autoridad en temas de defensa y seguridad del Estado, Hernán Crespo. Hernán, querido Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Marco, un placer estar aquí, agradecido por la invitación y un honor como politólogo poder compartir esta palestra contigo la tarde de hoy. Hay legislación comparada, hay políticas comparadas entre los países respecto al estado de excepción, ¿no? En su concepto y obviamente en las formas como los diferentes países, los diferentes estados establecen este criterio de cómo se plantea un estado de excepción. Bien, Marco, básicamente eh, el estado de excepción es una herramienta que tienen los estados para su seguridad, para garantizar el orden constitucional, para ejercer efectivamente el poder que tiene el Estado, el poder que el soberano le asigna al gobierno para ejercer esa fuerza que, que debe imponerse para el cumplimiento de la normativa. Y obviamente, en la región, si damos un vistazo a lo que es el Atlas de Seguridad y Defensa, que periódicamente lo publica Resdal, vamos a ver que hay una similitud de 18 países que hace el análisis, la última versión de este Atlas. Eh, Todos coinciden en que prácticamente los estados tienen estos mecanismos como un órgano de asesoramiento y coordinación. Eh, Tres o cuatro estados tienen esta instancia de sus consejos de seguridad como instancias que también ejercen mando. Pero si hacemos un análisis de este listado que nos da el RESDAL, los países que van más allá de, de ese asesoramiento y coordinación, ejercen funciones de mando, países como Perú, México, Nicaragua también, Colombia, son países donde efectivamente la seguridad del Estado se pone en situaciones de alto riesgo y son altamente sensibles para brindar la seguridad que promueva los mecanismos de defensa del Estado. Ahora bien, si esto es así, esto probablemente o seguramente está establecido en sus diferentes constituciones. En el caso boliviano, como bien sabemos, y eso se lo decimos al público, existe en la Constitución esto que se llama el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, porque ese es el nombre completo, ¿verdad? Efectivamente, nuestro Estado tiene el Consejo Supremo de Defensa, que es un órgano colegiado, que es el órgano asesor es el más alto organismo de asesoramiento que tiene el Estado en temas de seguridad y defensa. Está, es, y el presidente de este consejo, el presidente nato del consejo, es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Lo establece el 248 de nuestra Constitución. Y además señala nuestra Constitución que ésta se regirá por su ley respectiva. Lamentablemente no tenemos una ley de seguridad y defensa, no tenemos una ley del Consejo Supremo de Defensa, que obviamente eso tendría que venir aparejada de una ley del sistema de inteligencia nacional, porque aquí surge el problema de la inteligencia para permitirle a ese consejo tener información para poder contar con el material para hacer el análisis prospectivo de las amenazas que se ciernen sobre la seguridad del Estado. Y todos los países tienen constitucionalizado en sus constituciones el funcionamiento de estos consejos
el único país de la región que no tiene un consejo como tal y que no dependa directamente del presidente o el presidente sea la máxima autoridad es Haití. Después, todos los países tienen un Consejo Supremo de Defensa. Obviamente tienen diferente denominación, pero muy parecido. Todos son consejos que dependen directamente del presidente. Hay un solo estado que esa dependencia está sujeta al Ministerio de Defensa. Ahora, sobre eso, tres preguntas son necesarias, ¿no? La primera en realidad es más entender que es un órgano de asesoramiento, ¿verdad? Que esa es la función principal. Pero, y aquí viene la segunda, ¿no? Tiene también otras funciones. Tal vez sería bueno describirlas, Hernán, porque son varias en realidad las que tienes este Así consejo. es, este consejo obviamente tiene un brazo operativo. Su brazo operativo se llama Secretaría General Permanente del Consejo Supremo. Esta secretaría es la que coordina, organiza todo el trabajo y ellos prácticamente son los órganos que están encargados de producir la inteligencia estratégica del Estado para darle al decisor político estratégico, que es el presidente, esa capacidad de visualizar el Estado en el largo plazo y dentro de ello visualizar las amenazas a la seguridad y a través del trabajo prospectivo. Un trabajo prospectivo que lo hace este cuerpo colegiado, que no solo es un instrumento militar, ¿no? El Consejo Supremo en Bolivia depende del presidente. El presidente es el que nombra al secretario general permanente y está conformado por el presidente del Estado y tiene 5 ministerios. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, por el otro lado, está el comandante en jefe, los 3 comandantes de fuerza y el secretario general permanente, que son los miembros de este equipo colegiado que tienen por encargo constitucional asesorar en los temas de seguridad, defensa y desarrollo, más que todo. Entonces, el trabajo que ellos hacen, tienen un equipo, es muy parecido, prácticamente es un think tank que nos permite ver a largo plazo el horizonte estratégico del país para poder proyectarlo hacia la consecución de los objetivos nacionales, ¿no? Entonces, esa es la misión de visualizar, de que se cumpla prácticamente, si vale el término y la comparación muy pueril, es el Pepe Grillo del gobierno o del decisor político estratégico, que es el presidente, el gobernante, para decirle, siga este camino o no está siguiendo este camino. Es el que le va a dar ese horizonte estratégico para proyectar al país en el largo plazo. Muy bien, entonces ya vamos avanzando, ¿no? Un poco pedagógicamente. Ahí existe el Consejo establecido en nuestra propia Constitución, tiene funciones específicas y tiene una organización. Ahora, la siguiente pregunta es, eh, ¿está implementado o se ha implementado? O si usted tiene, Hernán, una relación histórica del rol de este Consejo. La historia es reciente, por supuesto, ¿no? Sí, sería bueno de repente hacer hincapié en lo que ha sido nuestra seguridad y defensa en los 200 años de vida de nuestro Estado. Prácticamente nosotros nacemos con esa visión de seguridad, porque no hay Estado que nazca si no visualiza su seguridad y su defensa. La comparación, todos los que vivimos o en cualquier escenario, podemos pedir a alguien que nos saque o nos muestre una llave, seguramente nos van a mostrar una llave. Esa es una medida de seguridad. Pero yo voy a tener esa medida de seguridad en función a lo que quiero proteger. Si tengo un bien que proteger muy sensible, seguramente voy a tener, pues, no una llave, 2 llaves, 3 llaves. Es lo mismo la seguridad del Estado, que nace cuando nosotros nacemos como
como Estado, como República en 1825, y a través de ello nos vamos proyectando y llegamos a la época donde geopolíticamente somos tan influyentes en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, donde llegamos a una época en la que pues somos una potencia en Sudamérica, donde obviamente nosotros tenemos nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras aspiraciones como Estado, pero también nuestro entorno tiene lo mismo. Empiezan las disputas y se destruye la Confederación. Ese periodo es muy importante porque es el periodo sin que haya, digamos, una ley de seguridad y defensa, pero ya estamos trabajando en ello. Luego viene otro periodo a partir del gobierno de Vallivian Segurola, que crea un consejo, se denomina Consejo por la Patria, que visualiza esos peligros que se sienten sobre la patria. ¿Por qué? Porque otros países no ven con buenos ojos la Confederación. Posterior a ello, sigue un periodo que se prolonga, se podría extender hasta la Guerra del Chaco prácticamente. Es un periodo donde no hay seguridad y defensa, no hay. No hay una institución, pese a esa primera experiencia que había hecho Vallivian Segurola en los prolegómenos de la Guerra del Chaco. Esa época se materializa en nuestras grandes pérdidas territoriales. Estoy hablando de la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre, la misma Guerra del Chaco, que como no hay ese instrumento que nos pueda visualizar la seguridad y defensa del Estado, se producen esas grandes desmembraciones territoriales con los resultados históricos que ya conocemos, ¿no? A través de ese tiempo llegamos ahí, pero antes de la Guerra del Chaco, Hernando Siles Reyes visualiza en 1927 la creación de un consejo. Crea en la época previo a la Guerra del Chaco y maneja, activa la dimensión política, maneja los prolegómenos de la Guerra del Chaco diplomáticamente, va generando todo eso y se crea ese consejo. Posterior a ello, hay otra etapa que desde la Guerra del Chaco, donde ya se institucionaliza hasta el 2009. Va cambiando de nombres, se llama COSUDENA, CONACE, y va generándose. Y en esa época, los 2009, es cuando surge el COSDEP como producto de la nueva Constitución y se va proyectando, pero toda su funcionalidad está inscrita en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que desde la época de Banzer ha estado incluida en las LOPES, en las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, hasta la primera LOPE que Evo Morales promulga, pero posterior a ello, ese órgano de coordinación que dice la Constitución, que es el Consejo Supremo de Defensa, desaparece. Ya en esos decretos supremos se obvia el Consejo Supremo de Defensa. O sea, no hay una funcionalidad que le permita hacer ese trabajo, ¿no? Hay una desinstitucionalización de la seguridad y defensa, producto de ello no hay esa continuidad de trabajo. Y ojo, desde el 1927 al año, el Consejo Supremo de Defensa cumple 100 años. En esos 100 años tendremos que hacer una evaluación qué hemos hecho en materia de seguridad y defensa y cómo está articulando el Ejecutivo el Consejo Supremo de Defensa. ¿Será que en la LOPE que se saque se tendrá que incluir, volver a incluir al Consejo Supremo de Defensa como otro órgano de coordinación, darle otros roles, asignarle otros roles? Esa es otra interrogante que se plantea como una tarea pendiente para el gobierno de turno. Muy bien. Ahora, en ese contexto, a ver, y lo dijimos desde el principio, ¿no? El COSDEP, o sea, el Consejo Supremo, establecido en la propia Constitución, no es precisamente un instrumento de un gobierno de turno. Si bien se plasma en la LOPE, está bien,
pero es un instrumento del Estado, que esa es la gran diferencia y existe también esa gran confusión. No es opcional en ese sentido, ¿verdad? Es la obligatoriedad precisamente en momentos de crisis, como el que estamos viviendo actualmente. Es decir, esto debía ponerse ya en vigencia, porque estamos hablando de las zonas específicas de seguridad del Estado boliviano. ¿Qué piensa usted, Hernán? A ver, diferenciar esto de la acción gubernamental, que por supuesto es importante, pero fundamentada en la acción misma del Estado. Al estar constitucionalizado, el COSDEP está en nuestra Constitución, el 248 lo establece. Entonces, es parte del Estado. Es una herramienta que el Estado pone a disposición del gobernante. O sea, ese es el medio que le permita al gobernante poder mantener esa dirección. O sea, maneja políticas de Estado, una política de seguridad y defensa, que va a promover el desarrollo, orientado hacia lo que es el desarrollo. Eso, obviamente, tendría que ser manejado de esa forma. Pero una gran falencia de nuestro Estado es que no tiene, digamos, esa cultura de seguridad y defensa que tienen otros países, donde las autoridades, tanto del poder legislativo, del ejecutivo, han hecho escuelas de seguridad y defensa y tienen formación. Entonces, aquí es muy limitado. Generalmente los temas de seguridad y defensa están impartidos o son impartidos por la Escuela de Altos Estudios Nacionales, que es el órgano que provee los profesionales formados en seguridad y defensa dentro de lo que es esa proyección del Estado y esa institución estatal. No, no tenemos, generalmente es un curso que lo realizan todos los militares. Sí hay personal civil que realiza las maestrías de seguridad y defensa y desarrollo, pero debería ser un tema que sea abordado o que sea difundido hacia la gran mayoría de nuestra clase política. Muy bien, la siguiente interrogante que se me plantea es, a ver, en principio este es un tema de seguridad privativo de las Fuerzas Armadas, pero también entra lo civil, ¿verdad? Porque un estado de excepción, a diferencia de un estado de sitio que había anteriormente, tiene sus propias especificidades, ¿no? Y ahí el control, la organización militar, la administración en realidad del mismo estado, entiendo yo que no solamente se reduciría a lo militar, ¿no? En el sentido lato de la palabra, sino también incorpora elementos de la sociedad civil, ¿no? En tanto actuación, por supuesto. Obviamente, o sea, cuando nosotros hablamos de seguridad y defensa, Marco, tenemos que ver que esto no es irreal. Los temas de seguridad y defensa no es una entelequia, sino más bien es un concepto que se torna complejo, es real y es fundamental para el Estado, ¿no? Porque se va a referir a dos cosas, al estado de protección, que es la seguridad, y a las acciones para lograr este estado, que sería la defensa. Esa es una función esencial que le va a permitir garantizar la continuidad de la vida institucional al Estado, ejercer la soberanía como Estado y el bienestar de sus ciudadanos y del Estado y de toda su sociedad frente a las amenazas que se van formando en el entorno dentro de ese complejo relacionamiento que hay entre los estados en la consecución de las necesidades, los intereses y las aspiraciones. Entonces, dentro de ello, se va a necesitar, obviamente, la voluntad política para poder abordar todo ello. Se necesitan recursos económicos, se necesitan recursos humanos, pero sobre todo se va a necesitar ese trabajo. Esto lo que estamos haciendo es trabajo académico, de difundir una cultura de defensa.
de formar especialistas, lo que les decía, a través de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, y difundir, hacerlo esto como un tema altamente necesario para toda la clase política, y que realmente sea un instrumento del manejo del poder, para poder direccionar. Ese manejo del poder es lo que tú me dices. ¿Cómo podemos hacer en esta coyuntura? ¿Cómo vamos a manejar ese manejo del poder? Esta formación nos va a permitir tener esos recursos humanos capacitados en manejar el poder, que obviamente la Constitución manda una cosa sobre lo que son los estados de excepción. Los estados de excepción no es otra cosa que la materialización del poder del Estado. El Estado está materializando el poder que tiene, o ese poder que le ha dado el pueblo, o el soberano, si queremos llamar así, para poder lograr sus objetivos nacionales. Dentro de ese logro y manejo del poder, seguramente se va a tener que tomar ciertas decisiones, y una de ellas es la aplicación del estado de sitio, término que el Estado, si vemos nuestras constituciones, de una u otra manera, desde la primera constitución se maneja estos términos. Pero en 1861, si mal no recuerdo, en el gobierno de José María Chá, es donde por primera vez una constitución habla del estado de sitio. Y la constitución del 2009 ya cambia a lo que son estados de excepción. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Pero al final, lo que planteabas vos es, dentro del manejo especial y militar, más que todo militar. El estado de sitio tiene una característica, que prácticamente es la militarización. La autoridad es militar dentro de un estado de sitio. Es menos flexible y es más severo. El estado de excepción es un concepto mucho más moderno, donde no obligatoriamente hay una militarización o una autoridad militar que se hace cargo de una región o de un total entorno. Es así que en 2008, por ejemplo, es la última vez que había un estado de excepción dentro de esta última época, que lo han dictado Cobija, creo. en Cobija. En Cobija, solamente para una región, que era Pando. En Pando se restringen ciertas libertades, pero hay ciertas libertades que no restringen ni el estado de sitio ni el estado de excepción. Entonces, prácticamente esa es la característica, Marco. Perfecto. Insistiendo en esta parte, estamos obligados a entrar a una suerte de tipificación de lo que entendemos por zonas de emergencia y que son susceptibles, perdón, al tema de un estado de excepción, ¿no? Porque puede ser desde un desastre natural, ¿no? Puede haber, ¿no? Medioambiental, desplazamiento de la población. Pero la pregunta es, ¿contemplará explícitamente el tema de viabilidad, de tránsito, bloqueo, ¿no? O bloqueo de caminos, o es más genérico, ¿no? La relación esta? En realidad, si nosotros revisamos la Constitución, nos refiere a una ley para los estados de excepción del 2009. La Constitución del 2009 nos dice que debe haber una ley. Esa ley no hay. Entonces, la actual coyuntura nos está mostrando de que se debería hacer una ley, hay que hacer una ley. Son puntos de vista, pero si nosotros analizamos las leyes y reglamentos militares, las Fuerzas Armadas tienen un reglamento que se llama el Reglamento de Organización Territorial Militar de las Fuerzas Armadas. En su capítulo 6 dice claramente, ¿no? Nos habla claramente de lo que es la defensa interior del territorio. Dentro de esa defensa interior del territorio hay una organización que está claramente definida y asignada a los comandos de áreas estratégicas. Estos comandos de áreas estratégicas, de acuerdo a ese reglamento, es una organización que está establecida para poder enfrentar hipótesis de guerra convencional inicialmente, pero no solo para ello,
sino también para enfrentar situaciones derivadas de situaciones que afectan a lo que es la seguridad, defensa interna del territorio. Por eso es defensa interna del territorio. Temas de seguridad ciudadana, conflictos sociales, desbloqueo de carreteras. Este reglamento dice claramente así: desbloqueo de carreteras, desastres naturales y otras en las que las Fuerzas Armadas sean empleados para ellos. O sea, las Fuerzas Armadas tienen un reglamento para poder cumplir ello. Lo que falta es esa ley que hace mención en nuestra Constitución del 2009, pero las Fuerzas Armadas ya tienen este marco reglamentario para poder actuar en esta situación. Pero ¿qué pasa? Bueno, no hay la ley en este momento, todos sabemos que no existe Así la es. ley. Entonces, ahí aplicaría el principio de subsidiariedad de la norma. Habría que analizar. No tenemos una ley, pero otra ley que habilita ello, la actuación de las Fuerzas Armadas dentro de esta clase de estados de excepción, es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que le asigna ciertas atribuciones al estamento militar, pero no estaría de más de que se vaya pensando en poder accionar una ley específica que pueda materializar este mandato constitucional. Pero dentro de ello, también hay que ser ambiciosos. Hay que ser ambiciosos visualizando una ley de seguridad y defensa que va a permitir poder operacionalizar todo este paquete de las leyes del bloque de leyes militares, que son una serie de 15 leyes que activan todo el estamento militar, cuyo tronco principal es la Ley de Seguridad y Defensa, la Ley del Consejo Supremo de Defensa que debe acompañar, y la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional. Que esa Ley de Inteligencia Nacional nos va a permitir articular la inteligencia estratégica, porque lo que nos falta es un órgano de inteligencia estratégica que pueda ser la que nutra esa decisión que vaya a tomar el nivel político estratégico, porque dentro del nivel político estratégico o el nivel estratégico nacional, que es el más alto nivel de decisión, está pues el presidente y su Consejo de Defensa, si nosotros hacemos una analogía con los otros países, ¿no? Inmediatamente después, debajo de ello, está el nivel estratégico militar, que ellos van a responder a la directiva estratégica militar. Esa directiva estratégica militar se va a desprender de la directiva estratégica nacional y va a responder a una serie de objetivos por cumplirse o que se deben cumplir para lograr los objetivos nacionales. Ya para ir cerrando entonces, es importante, ya desde una reflexión, no tanto militar castrense, sino siempre en el ámbito de la seguridad y defensa del Estado. Que pensemos que esto es no un tema simplemente de excepción, sino es un tema permanente, ¿no? Que es lo que nos interesa y al público en general. Y que esto no debería ser un tabú o un mito, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas en escenarios como el que estamos viviendo, sino es una relación activa, es una relación dinámica, ¿no? Que difiere muchísimo, obviamente, de los tiempos de las dictaduras militares, que es otro momento histórico, ¿no? Estamos hablando ahora de un presente tan conflictivo, ¿no? Por supuesto, desde la academia intentamos siempre aportar eso, de clarificar. No tiene otro objetivo que no sea ese, ¿no? Ahí estamos tomadores de decisión, las autoridades gubernamentales en la temporalidad que les corresponda, tomar en cuenta esto, ¿no? Sustentados básicamente lo que ya se ha dicho, ¿no? No es un tema de elección o de opción, es una necesidad del mismo Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que recogemos de esta valiosa entrevista. Pero ya, ¿tú qué opinas así ya para ir cerrando, querido Hernán? ¿Qué recomendación, qué elementos, ¿no? Dentro de esta objetividad académica, politológica, por supuesto, le plantearíamos a la sociedad y, por supuesto, a los gobernantes? Obviamente, voy a ser muy breve y voy a ir al punto. Debemos entender que la seguridad y la defensa no es una tarea exclusiva del estamento militar.
La seguridad y defensa es tarea de todos los bolivianos, de todos los bolivianos. Es una tarea que la debemos encarar todos y no debe ser encarado como un tema tabú. Todos debemos apuntar hacia el mismo objetivo, todos debemos proteger, debemos estar conscientes de lo que se debe defender, de lo que se debe proteger y de las acciones que debemos tomar y también de la actitud que debemos tener respecto a las amenazas que se ciernen sobre nuestro Estado, ¿no? Ver cada uno, analizar con el conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos sobre seguridad y defensa, vamos a ser seguramente una sociedad más unida, una sociedad capaz de poder entender hacia dónde jalamos como bolivianos en el largo plazo. Porque la coyuntura actual nos está mostrando, ¿no?, que tenemos posiciones encontradas donde priman de repente otro tipo de intereses que no son los intereses que realmente perseguimos todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado esta valiosa entrevista. Y nada, agradecer otra vez a nuestro Instituto de Investigaciones en Ciencia Política, agradecer al responsable, al profesor Juan Carlos Huanca, a nuestro director y a nuestra universidad que nos cobija, ¿no?, y nos permite hacer este ejercicio democrático en temas tan importantes y candentes y vigentes como el que tenemos ahora. Muchas gracias.